aquí en Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información, como lo es el doctor David Suárez Tamayo. Él es abogado, experto, especialista en derecho público, quien además hace 15 días tal vez dimos la muy buena noticia para nosotros los antioqueños, y por supuesto para él, de que estaba entre los 10 de una larguísima lista, entre los 10 juristas connotados que podrían hacer parte de la terna para Procurador General de la Nación. Y pues eso nos alegró mucho, doctor David Suárez Tamayo, a quien tenemos con nosotros. Hoy no está usted en la lista, pero sí es muy halagüeño, déjeme decirlo de esta manera, que lo tengan en cuenta a usted. Eso quiere decir que nosotros, mire cómo es la vida, lo felicito a usted y entonces por ahí derecho me felicito a mí mismo. Eso quiere decir que nosotros tenemos aquí a gente muy prestante. Bienvenido, doctor David. Roger, buenos días para ti, para Javier y para todas las personas que a esta hora escuchan y ven este maravilloso programa. Muchas gracias. Bueno, hoy entonces hay una terna. Usted no está ahí, pero antes que nada, dígamelo, modestia aparte. ¿Se sintió orgulloso, por supuesto, o no, doctor David? Sí, Roger, inclusive pues yo había hecho como el ejercicio, quería tener la experiencia de someterme a ese proceso cuando vi la convocatoria del Consejo de Estado. Me inscribí, había que tener una fecha límite con muchos documentos, había que anexar muchos documentos. Lo hice como un ejercicio, no llamé a nadie, no le conté a nadie, nadie sabía, ni siquiera aquí en mi casa sabían, no le conté ni a mi mejor amigo, a nadie. Lo hice, como dicen por ahí, calladito. Después me vi en la lista de 62, entonces ahí sí muchos me escribieron, pero yo seguí calladito. Y casi que me desentendí del tema, Roger. Sí. Y quizá por eso no fui elegido, porque ya después cuando me llamaron, me llamó un consejero de Estado antioqueño a decirme que había quedado entre los 10. Pues él me decía que éramos 10 y que los otros 9 vivían en Bogotá. Y pues, esos 9 todos los días iban al Consejo de Estado a tocar puertas, porque además de la audiencia pública que tuvimos, pues se acostumbra a pedir cita o entrevista privada con cada uno de los consejeros. Eran 30. Sí, yo estuve día y medio, aproveché la audiencia, no fui más días, aproveché la audiencia, me quedé ese día y al día siguiente era lo único que podía hacer. Ajá. Y logré que me atendieran de los 30, unos 9 consejeros y otros 4 o 5 muy amablemente después me entrevistaron de manera virtual. Entonces ahí ya empecé perdiendo, los otros visitaron a los 30, yo pues tuve oportunidad de hablar por ahí con unos 14. Pero eso es lo valioso de David Suárez, precisamente usted sin ese apoyo que es absolutamente cierto, lo hemos hablado aquí N veces, absolutamente cierto, eso no es porque nos rasgamos las vestiduras diciendo que es que la política está metida en la Contraloría, que la política está metida en la Fiscalía, que la política está metida en la Procuraduría. Este es nuestro país, pues ¿quiénes son precisamente los que convocan, quiénes son los que entrevistan, quiénes son los que eligen? Y precisamente los 3 nombres que hay hoy, pues uno los tiene en la cabeza como nombres políticos. ¿Qué tal, doctor David? Ya usted va a hablar, pues obviamente sin malestar y sin nada, porque usted hizo su ejercicio y lo que usted diga aquí, pues obviamente no lo van a tomar algunos como, ¿por qué no está ahí? No. No es con la consecuencia que usted tiene, con el conocimiento, el respeto y la responsabilidad que usted tiene. Pero esta semana vi un tremendo meme de Tole Maruja, pues muy especial, cuando aparecía Germán Vargas Lleras y a un lado aparecía uno de los ternados, Germán Barón Cotrino, y al otro lado el otro ternado, Luis Felipe Henao. Entonces el comentario de Tole Maruja es que con un procurador en cada bolsillo, Germán Vargas Lleras, hombre político, eso no tiene vuelta de hoja. ¿Así es o no? Además, para que termine, para que usted ya me dé la respuesta. Además, el ternado ya por la presidencia de la República, después de esa convocatoria que se hizo, que supuestamente iba a salir de ahí, pues tomó la decisión finalmente el gobierno de Gustavo Petro Rego de ternar a Gregorio Hash, quien es un hombre político, porque es conocido por tener tantos años en la Secretaría del Congreso. Entonces, ahí no hay vuelta de hoja, ¿cierto, doctor David? Mire, Roger, yo creo que eso son unas dinámicas muy extrañas, porque
Pues de antemano, pues digamos que el Consejo de Estado pues hizo una convocatoria, la gente se inscribió, seleccionó 10. Podría decirte que entre los 10 habían 3 personas con mucha ascendencia política, con mucho peso político, y había 7 que eran personas, pues que digamos así, un poco más independientes, autónomos, que no teníamos, pues no seríamos una cuota, pues, todos somos políticos, Roger, obviamente. Claro. A mí me podrán decir, pero es que usted trabajó en la administración hace unos años, 20 años, de tal alcalde o tal gobernador, pero me refiero a que no éramos cuota política, pues, de nadie, ¿no es cierto? Sí. Y el Consejo de Estado, pues, optó por una persona que sin duda tiene una gran cercanía con Vargas Lleras. Es más, lo paradójico, Roger, es que estaban anunciados, es decir, desde hace tiempo ya mucha gente había dicho, algunos medios de comunicación habían dicho, el candidato fuerte en el Consejo de Estado es Luis Felipe Henao, en la Corte Suprema están Barón Cotrino y el Hatch, y finalmente quedó Barón Cotrino, y curiosamente el presidente pues pone al Hatch. Creo que esa es la sorpresa, porque pues el presidente hizo una convocatoria, ya había una lista de 20 y estaban sonando muchos abogados, Perdomo, que fue vicefiscal, Jorge Perdomo, y Héctor Carvajal, que ha sido un abogado pues, de Petro en algunos temas y que es muy famoso porque recordará usted que fue el que logró sentar en una mesa hace unos meses a Álvaro Uribe y a Petro. Entonces sonaba muy, la única sorpresa diríamos fue esa, de que el presidente se movía entre 2 candidatos, Carvajal y Perdomo, y curiosamente, pues sale ayer, hay que advertirlo, Roger, yo no he visto que el presidente oficialmente, ni en sus trinos, ni en noticia oficial, haya dicho que es el hash, lo estamos dando por hecho, ¿no es cierto? Ayer todos los medios y todos los analistas dieron por hecho que es el hash el candidato de Petro. Advertimos que estamos opinando sobre esa base porque sí, no he visto un comunicado oficial de presidencia ni ningún trino. Usted sabe que Petro trina todo ahí mismo y no he visto en X hasta hace media hora que Petro lo anunciara. Entonces, lo lamentable de esto que es, Roger, no es pecado tener ascendencia política, eso no es pecado, eso no está prohibido. O sea, no está prohibido que a estos cargos aspiren personas que pertenezcan a un partido político, porque es que pertenecer a un partido político o tener un jefe político no inhabilita, no es una causal de inhabilidad, no es una causal de incompatibilidad, sino que el llamado que uno hace, Roger, es que pues siempre hemos peleado, y así lo decíamos en la entrevista en el Consejo de Estado, casi todos los candidatos y en la audiencia, qué bueno tener una Procuraduría autónoma, independiente, sí, que no tenga un sesgo político, y era la oportunidad que de pronto las altas cortes, al menos la Corte Suprema del Consejo de Estado, pues le dieran el apoyo a una persona académica. Miren, en el Consejo de Estado hay otro candidato muy fuerte, yo no era de los fuertes, yo le reconozco, Roger, yo entre los 10, pues diríamos que, según me decían algunos consejeros, yo podía estar en la cuarta, quinta opción, ¿no es cierto? Pero había una segunda opción en el Consejo de Estado de un profesor de los Andes que lleva muchos años ejerciendo su profesión ante el Consejo de Estado, que sabe mucho de Procuraduría porque ha asesorado, ha sido consultor, litigaba ante la Procuraduría y todos decíamos, este es un gran candidato. Trataba el doctor Gustavo Quintero, ¿sí? Y lamentablemente pues el Consejo de Estado optó por el doctor Luis Felipe Henao, a quien respeto, admiro, no hay dudas, un buen abogado, ha tenido buena experiencia administrativa, ha sido pues ministro, pero obviamente se le cuestiona pues lo que usted señalaba. Todo el mundo pues lo identifica como una cuota de una casa política grande en Colombia como lo es Vargas Lleras y Cambio Radical. Doctor David, buen día, cordial saludo. Doctor David, sin embargo, no deja de ser preocupante, como usted lo ha expresado, que las 3 personas que hoy aparecen como supuestas candidatas de los 3 poderes que lo ejercieron, como lo plantea la Constitución, pues son políticas. Es que siempre han estado en la política, incluso en orillas muy complejas desde el punto de vista de la polarización que estamos padeciendo los colombianos. Es decir, no va a pasar, lo que uno avisora es que no va a haber un cambio sustancial, así sea de izquierda o derecha, en el manejo de una entidad que debe tener total transparencia, equidad y una decisión muy balanceada en lo que hace. ¿O usted cómo lo ve?
Sin duda, Javier. Incluso, mire, yo ayer pensaba lo siguiente. Cuando Petro presentó la terna para fiscal, por ejemplo, las 3 damas que presentan de la Corte Suprema, pese a algunas críticas, comentarios pues, de gente pues, ya muy apasionada, pero en general, por ejemplo, los penalistas, los colegios de abogados de penalistas, los litigantes en penal, vieron con buenos ojos y consideraron que eran 3 mujeres capacitadas, preparadas, con una historia en el derecho penal, incluso en la misma fiscalía. Y lo mismo pasó, por ejemplo, para la Defensoría del Pueblo. Cuando Petro consideró una terna para la Defensoría del Pueblo y finalmente se elige a la Defensora del Pueblo, tampoco hubo mayores críticas ni cuestionamiento frente a esas personas. Y sin embargo, esta vez hemos visto que ha habido un cuestionamiento generalizado. Yo me puse a mirar el día que el Consejo de Estado pues, dio el nombre de Luis Felipe Henao y la Corte a Barón Cotrino, y el 90% de los comentarios eran negativos, eran cuestionando esa designación, y más allá de lo personal o profesional, era cuestionándola precisamente pues porque se perdía la oportunidad 4 años más de que la Procuraduría no estuviera en manos o en cabeza de un grupo político, ¿sí? de una casa política o de un gran jefe político, como lo es en este caso Vargas Lleras, con un agravante, Javier, es que recordemos pues que Vargas Lleras no está descartado como posible candidato presidencial. Vemos que Vargas Lleras ha venido renaciendo, ha venido como resucitando, ganando visibilidad, y es posible que se le mida a ser candidato presidencial. Y la otra curiosidad, Javier, yo cuestionaba en días pasados, Vargas Lleras salió a los medios a decir que estaba muy preocupado por las elecciones del 26, entre otras cosas que porque la separación de poderes estaba en juego, y que el año entrante Petro iba a alcanzar las mayorías en la Corte Constitucional. De entrada era una mentira. O sea, Petro solo pone 3 magistrados de 9, es decir, Petro terna, eliges el Senado. Este año ingresó un ternado de Petro, y el año entrante otro, y después otro. Son 3 de 9. O sea, es falso que Petro vaya a tener las mayorías en la Corte Constitucional. Pero para rematar, entonces Vargas Lleras decía, lo único que nos queda para salvar la separación de poderes es que elijamos un buen procurador. O sea, era con intención política el comentario. Su preocupación era para decir, elijamos un buen procurador. Claro, porque él ya sabía que tenía dos cartas sobre 3, o incluso 3. Es decir, es que recordemos que Vargas Lleras fue senador mucho tiempo, fue presidente del Senado. O sea que el hash tampoco es pues ajeno a Vargas Lleras. El mismo Gregorio El Hash puede tener algún cierta cercanía y afinidad con el mismo Vargas Lleras. Casi que podríamos decir que Vargas Lleras podría ganar con cualquiera de los 3. Parafraseando el comentario de Tulio Maruja, no solamente un procurador en cada bolsillo, sino con otro en la relojera. Así de sencillo. Bueno, oiga, doctor David, bueno, y ayúdenos con el proceso, ya lo pedagógico. ¿Cómo es el proceso? Entonces, usted ha mencionado la Corte Suprema de Justicia y su candidato, Consejo de Estado y su candidato, y hemos hablado aquí del Ejecutivo. O sea, ellos dos, o sea, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, hacen parte de la rama del Poder Judicial, y por parte del Poder Ejecutivo, supuestamente, aunque usted tiene toda la razón, no hemos expresamente visto, ni leído, ni escuchado nada proveniente del gobierno de Gustavo Petro que diga que el hash es el candidato alternado por el Ejecutivo. Entonces, vemos ahí los poderes. Son los que ponen sobre la mesa a cada uno de los candidatos. ¿Qué más sigue? Bueno, por Constitución, incluso es una de las cosas que se ha criticado, Roger. Recordemos que una de las cosas que se ha criticado y se ha intentado reformar la justicia es que las cortes no intervengan en eso, ¿no? Algunos han considerado que es politizar las cortes. Recordemos que la Corte Suprema y el Consejo de Estado también proponen ternas para Corte Constitucional, por ejemplo. Entonces, la Constitución dice que es un candidato de la Corte Suprema, uno del Consejo de Estado y uno del Presidente de la República. Hago una advertencia, Roger, la Constitución en sí, no hay norma expresa que exija que estas 3 instancias tengan que hacer un concurso, una convocatoria pública, que tengan que hacer algo por méritos, pero si uno lee la Constitución en su integridad,
pues ve que la Constitución hace un llamado para que al Estado, a los cargos del Estado, se llegue por méritos, por concurso. Por eso entonces la Corte Suprema y el Consejo de Estado acostumbran a hacer convocatorias, a hacer unos filtros, dejar unas listas más pequeñas, hacer entrevistas, mirar en página web los candidatos para que la gente opine. El presidente lo mismo, el presidente no estaba obligado a hacer una convocatoria, pero él la quiso hacer. Entonces lo feo aquí es que se burle de esas personas. O sea, jugaron sucio con unas personas que se inscribieron confiados en que el presidente iba a hacer una lista, los iba a entrevistar o iba a tener algunos criterios, y muy mal hecho entonces, si se confirma, de confirmarse que es el hash, de que esas personas que ya eran 20 estaban en una lista, aparezca el hash como el candidato del presidente, cuando el hash, repito, ni siquiera estaba inscrito en la convocatoria del presidente. El hash estaba en la lista, era de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué sigue, Roger? Pues la Constitución dice que elige el Senado. Cuando ya Petro oficialice hoy, me imagino mañana, el nombre de Gregorio El Hash, entonces ya el Senado de la República, recordemos que en teoría son 108, pues no siempre asisten los 108, pero generalmente para estos casos van 100, 102, entonces seguramente va a fijar una cita en los próximos 15 o 20 días para escucharlos. Normalmente se acostumbra a eso, una audiencia donde les dan 10 o 15 minutos para escuchar a los 3 candidatos y luego se procede a votación. Luego los senadores que estén presentes, existiendo obviamente el quórum, van a votar, y obviamente pues el candidato que obtenga la mayoría de votos será el procurador. Y Roger, recordemos que a la actual procuradora, Margarita Cabello Blanco, se le vence el periodo en enero. Entonces por eso el Senado ahora, muy seguramente a finales de septiembre o comenzando octubre, ya elige el procurador para que tenga al menos noviembre, diciembre como tiempo de ir acomodándose, y ya en enero se le termina el periodo a Margarita Cabello y arranca el nuevo periodo del procurador, que es por 4 años. Doctor David, no sé, eso es una impresión personal que tengo. Nunca había visto una procuraduría tan política, una fiscalía tan política como esta. Obviamente obedece también a un momento coyuntural muy complejo del país, donde la polarización pues ha marcado mucho el derrotero político en la vida nacional. Pero siendo usted un jurista tan juicioso, ¿cuál cree que es el balance que deja esta procuradora ya para terminar su gestión? Bueno, mira, yo siempre he dicho, Javier, una cosa. Afortunadamente en Colombia, aunque los ciudadanos no lo perciban, es muy difícil que lo perciban, nosotros sí lo percibimos más los abogados. Afortunadamente hay más procuraduría que procurador, y hay más contraloría que contralor, hay más fiscalía que fiscal, y lo podemos decir a nombre local. Uno puede decir muchas veces hay más alcaldía que alcalde, o podríamos decir hay más gobernación que gobernador. ¿A qué me refiero, Javier? Muchas veces los medios de comunicación, los analistas, califican a un organismo por su cabeza, ¿cierto? Entonces cuestionan a la procuradora o al procurador de turno o al fiscal, pero se les olvida que debajo de ellos, mire, la Procuraduría de Javier son 5.000 funcionarios. 5.000 funcionarios por todo el país está regada la Procuraduría, trabajando en materias de derechos humanos, luchando contra la corrupción, adelantando procesos disciplinarios, interviniendo en los procesos judiciales como Ministerio Público, en los penales, en los agrarios, en los civiles, en los administrativos, ¿sí? Entonces, hay veces no percibimos la gran labor, el gran trabajo que hacen esos dos organismos, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que separar. Una cosa es la cabeza, el procurador a la procuradora de turno, y otra cosa es la procuraduría como organismo, como entidad. En la procuraduría, así como en la contraloría, en la fiscalía, hay gente buena, Javier, ¿sí? Hay gente muy buena, hay funcionarios muy comprometidos, muy idóneos, muy capacitados. Es más, hay muchos que son de carrera administrativa, no todos. Lamentablemente en procuraduría, incluso el Consejo de Estado tuvo que dar una orden hace como 20 días para que saquen a concurso 2.000 y pico de cargos que son de carrera y que hoy no están ocupados por funcionarios de carrera, pero sí hay otros 1.500 o 2.000 que están ahí por carrera, que entraron por concurso. Entonces, el balance de la doctora Margarita Cabello, ¿qué le diría? Digamos que sí, yo le pondría ahí como un punto medio. No fue una gran procuradora, no fue destacada, no fue brillante, digamos que cumplió moderadamente con su cargo, con su función.
pues digamos que fue noticia hace poco con el caso de los pasaportes, con el caso del canciller de Leiva Durán, Álvaro Leiva, al suspenderlo, cosa que no está escrito en la historia de la Procuraduría, que una Procuraduría suspenda, porque sí hay casos de sanciones. Recordemos pues que Alejandro Ordóñez destituyó a varios ministros, Andrés Felipe Arias, en su momento la Procuraduría Edgardo Maya destituyó a Fernando Londoño Hoyos, pero en este periodo pues fue muy llamativo el caso de los pasaportes, de que se haya suspendido al canciller. Sí, es que era el canciller, era el ministro de Relaciones Exteriores y un tipo pues de la historia como de Álvaro Leiva. Entonces, digamos que en ese caso, pues la procuradora brilló, sobresalió, y también pues últimamente ha hecho algunos pronunciamientos frente al gobierno Petro y de alguna manera se ha enfrentado contra algunos ministros en algunos casos. Pero diríamos que la Procuraduría a mí me gusta, a mí me parece que es un órgano de control importante, ¿vale? Y que en estos 4 años pues cumplió como con sus funciones normales. Pero digamos que la Procuradora pues no brilló, no fue un desempeño sobresaliente, no va a ser recordada, como cuando uno recuerda a un Carlos Jiménez Gómez o el finado, que pan descanse, un Carlos Mauro Hoyos, ¿no es cierto? No va a pasar a la historia pues como una gran procuradora. Aprovecho la oportunidad cuando estamos hablando de ese tema de los alcances de la Procuraduría para suspender a algunos funcionarios, para que usted nos ayude a entender esa discusión ahora que recordó a Ordóñez y la suspensión no solamente de ministros, sino del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, el presidente de la República, que recurrió inmediatamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y entonces llegó al país ese insumo que se ha utilizado desde entonces para todos los que han sido tocados por la Procuraduría. Caso reciente, aquí en la ciudad de Medellín, la decisión de suspender durante 3 meses al exalcalde Daniel Quintero Calle. Y ahora incluso con el tema del Consejo Nacional Electoral investigando al presidente de la República, al candidato, para ser como preciso, ¿cierto? La candidatura del presidente de la República y los topes de la financiación. Entonces viene inmediatamente sobre la mesa, pone sobre la mesa el tema de no es una autoridad administrativa, sino una autoridad, ¿cuál es que es la otra? Penal, o cuál es la que realmente tiene la competencia según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que los que han sido tocados por la Procuraduría están poniendo sobre la mesa en su defensa. ¿Cuál es esa explicación entre una autoridad y la otra, doctor David? Digamos que la procuradora iba a pasar a la historia. Iba a pasar a la historia porque una de las cosas que ella logró fue una ley en el Congreso, la ley 2094, que le otorgaba funciones jurisdiccionales, precisamente en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana que usted menciona, Roger, del año 2020, caso Gustavo Petro contra el Estado colombiano, donde la Corte Interamericana señaló que la Procuraduría no tenía competencia para destituir, suspender o inhabilitar a funcionarios de elección popular. ¿Por qué, Roger? Porque el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que para limitar derechos políticos tiene que ser una sentencia, incluso dice de un juez penal. Entonces, esa ley 2094 intentaba darle funciones jurisdiccionales a la Procuraduría para decir, vea, es que en Colombia sí es un juez, sí es una función judicial, cuando se destituye a un alcalde, a un gobernador. Sin embargo, eso fue a la Corte Constitucional y la Corte declaró inconstitucional eso. La Corte dijo el año pasado, C030 del 2023, que la Procuraduría no tenía funciones jurisdiccionales. La Procuraduría era un órgano de control, un órgano administrativo y no judicial. Sin embargo, ¿qué dijo la Corte? La Corte dijo, exhorto al Congreso para que vuelva a legislar de nuevo para poder cumplir con esa sentencia de la Corte Interamericana. Y mientras tanto, entonces la Corte se inventó ahí un procedimiento, Roger, que ha sido un poco cuestionado por algunos. La Corte dijo, mientras tanto, entonces, en adelante, la Procuraduría sí puede seguir investigando alcaldes y gobernadores, concejales, diputados, pero si los destituye o si los inhabilita, esa sanción no se puede ejecutar hasta tanto eso no vaya a una revisión automática ante el Consejo de Estado. Hoy, Roger, se está debatiendo al interior del Consejo de Estado el hecho. ¿Por qué? Porque la sección segunda ha tumbado ya varias sanciones o ha dejado sin piso algunas sanciones ya de la Procuraduría frente a alcaldes y gobernadores. Y próximamente, Roger, va a haber una cosa que se llama
sentencia de unificación. ¿Qué es la sentencia de unificación? La sala plena, ya no la sección segunda, sino la sala plena del Consejo de Estado, 27 consejeros, porque no hacen parte de ahí los 4 que son de la sala de consulta, van a tomar una decisión sobre si el Consejo de Estado sí es competente o no para revisar esos fallos de la Procuraduría, o si de pronto la sala plena del Consejo de Estado acoge lo de la Corte Interamericana y definitivamente diga, señora Procuradora, señoras Procuraduría, ustedes no pueden seguir destituyendo, inhabilitando, suspendiendo a funcionarios de elección popular. Roger, eso va a ser noticia en cuestión de 1 o 2 semanas, o sea, ya eso está en el Consejo de Estado, ya creo que hay ponencia y va a ser una decisión de sala plena de los 27 consejeros. Entonces, para resumir, Roger, hoy día, 1, según Corte Constitucional, la Procuraduría no ejerce función jurisdiccional. 2, hoy día la Procuraduría ha seguido investigando, destituyendo, suspendiendo, inhabilitando alcaldes, gobernadores. 3, pero la Corte ha dicho que si se suspende o se destituye a un alcalde, un gobernador o algún funcionario de elección popular, esa decisión queda en suspenso, no se aplica, o sea, el alcalde no se sale del cargo hasta tanto que eso vaya al Consejo de Estado y el Consejo de Estado en una sentencia confirme esa destitución de la Procuraduría o la deje sin efecto. Repito, hoy día la sección segunda ha venido dejando sin efecto algunas decisiones de la Procuraduría. Eso conllevó a que llegó un caso y la sala plena dijo, venga, decidamos eso en sala plena ahora sí, de manera definitiva. Ese fallo, Roger, va a salir en próximos días, en próximas semanas. Bueno, esperaremos y aquí lo tendremos, doctor David, para que nos explique un poco los alcances del fallo, pero quiero hacer un poco como cabalístico y aprovechando sus conocimientos frente a lo que hoy es la realidad del Senado de la República. De estos 3 candidatos, ¿a usted quién ve que puede llegar a obtener los votos necesarios para ser nuevo procurador? Ahí sí me la pone muy difícil, Javier. Yo creo que hay un tema. Luis Felipe Henao arrancó con ventaja, porque Luis Felipe Henao les lleva 15 días. ¿Sí? Luis Felipe Henao ya, desde hace 15 días me imagino que estaba visitando y conversando con senadores. Barón pues apenas lleva 3 días y el hash pues me imagino que comenzó anoche, aunque para el hash es muy fácil pues, porque es que al hash no solamente lo conocen, eso le iba a decir yo. Recuerden que el hash es el secretario, el hash. Oiga. En el Senado no se mueve nada sin visto bueno del secretario, él es el que le resuelve el problema a todos los congresistas de oficina, de computador, de que necesito un carro, de que los refrigerios, de que el orden del día, que las sesiones. Es decir, para el hash va a ser muy fácil, porque es que si bien Luis Felipe Henao es conocido y si bien Barón Cotrino es conocido, pues recordemos que hay muchos congresistas nuevos, que en su momento nunca conocieron a Luis Felipe o a Barón. En cambio, el hash ya lleva 2 años trabajando con los actuales 108 senadores. Entonces, va a ser muy complicado, porque la pregunta sería, ¿no cambio radical con quién va a estar? Va a estar con Luis Felipe Henao, uno diría que, por ejemplo, Luis Felipe Henao, como es paisa, pues si bien ha vivido en Bogotá, pero recordemos que Luis Felipe Henao de alguna manera es paisa. Incluso recordemos, Roger, actualmente es miembro de la Junta Directiva de EPM, fue jefe de campaña de FICO. Uno podría especular que de pronto Luis Felipe Henao tenga el respaldo de buena parte de la bancada antioqueña, o al menos muy seguramente del Centro Democrático. Podría esperar uno de que el Centro Democrático apoye a Luis Felipe Henao, porque no creo, Roger, independientemente quién sea el hash, pues no creo que el Centro Democrático vaya a apoyar al candidato de Petro, ¿cierto? No le suena a uno pues como dentro de aunque en política todo se ve, en política todo es posible, en principio uno podría especular que Centro Democrático, que son casi que 20 votos, 19 votos en Senado, no creería uno que estuvieran muy con el hash. Yo me inclinaría que puede ser con Luis Felipe, repito, porque Luis Felipe Henao es antioqueño y porque está muy cercano a Fico, a Federico Gutiérrez. Entonces, yo diría que podría estar más de la mano de Luis Felipe Henao la balanza, pues podría decirse. En segundo lugar, de pronto el hash. Pero ¿qué pasa, Roger? Hay veces aquí las tercerías terminan ganando. ¿Quién quita que los senadores se pongan en tensión entre el hash y Henao
que podría uno en teoría decir son los dos más fuertes, y de pronto Barón Cotrino salga por la mitad. Hay veces cuando los dos extremos, los senadores, generan tanta reacción, los del Hash ya no quieren apoyar al Nao, ni los de Nao al Hash, entonces finalmente dicen, bueno, entonces vámonos con Barón entonces. No, la verdad muy difícil, yo creo que va a ser una de las votaciones menos difícil de hacer cábala. Pero doctor David, ¿no cree que el gobierno va a sacar todas sus herramientas? Porque de Barón y de Luis Felipe Nao, yo creo que le debe tener mucho miedo a Luis Felipe Nao por sus posiciones políticas muy antipetristas durante los últimos meses, incluso pues como jefe de campaña de Federico Gutiérrez. No sé si ahí haya una labor adicional que debe hacer el gobierno para evitar que Luis Felipe llegue a ese cargo. El problema, Javier, es que qué tan fuerte estaba el gobierno en el Senado, ¿no es cierto? Recordemos que con la reforma pensional, la de la salud, ahora con la laboral, el presupuesto, la misma aprobación del presupuesto, pareciese. Recuerden, la política cambia cada 3 horas en Colombia, la política cambia cada 4 horas en Colombia. Pero en teoría, si tomamos la foto hoy, uno diría que hoy Petro y el gobierno no está fuerte en el Congreso, no está fuerte en el Senado. Presumiría uno, sí, que tendría los votos de todos los senadores del pacto histórico. Podría uno pensar eso, ¿no? Que mínimamente el Hash arranca con los votos del pacto histórico, que son ¿cuántos? Bueno, ya se me olvidó, 20, 21. O sea, uno podría decir que ya de entrada tiene 20 o 21 votos. El problema es que yo no creo que ni Cambio Radical, no creo que el Partido Conservador, no creo que el Centro Democrático vayan a votar por el Hash. Uno no sabe, los liberales, ¿verdad? Que el Partido Liberal ahí ha estado medio dividido, algunos le obedecen a Gaviria, otros han hecho acuerdos burocráticos y clientelistas con Petro. Entonces la cosa, Javier, está dura. O sea, yo me atrevería a decir, mire, generalmente los procuradores, esta gente los eligen normalmente con 52 votos, 53 votos, ahí ve hasta 70. Fernando Carrillo, el procurador Fernando Carrillo en su momento, me acuerdo, lo votaron como 90 senadores. O sea, fue una cosa arrolladora. Yo creo que ninguno de estos 3 señores tiene 40 votos. Difícilmente alguno de los 3 pueda tener 40, 45 votos. Entonces creo que la cosa va a estar, porque recordemos, son 108, normalmente van 100, no falta el que está de viaje, el que está incapacitado, el que ese día no va. Supongamos que vayan 100, ¿cierto? Van a ser 100 votos. Van a ser 100 votos para repartir entre 3. Y yo creo que ninguno tiene asegurados 40. Va a estar muy complicada la cosa. Sí, oiga, pero el Hash, yo tengo al Hash aquí en el top of mind. Los que hemos estado cerca de la política, cubriéndola como periodistas, y los que han estado en la política, ese nombre del Hash está en el top of mind. ¿Como quién? Como ese secretario que ha estado ahí sirviéndoles permanentemente. Y la política es mucho de favores también. Obviamente existe lo que se llama la disciplina de bancada, ¿cierto? Pero ustedes saben que esas disciplinas no siempre se cumplen. A veces se atraviesan otros intereses y estoy pensando es en lo que yo conozco de, hombre, este señor cómo fue de especial cuando yo le pedí tal favor y me hizo ese favor. El poder que yo tengo, vuelvo a decirlo, en el top of mind del Hash en el Congreso de la República es grandísimo. Entonces, yo hasta me lo imaginé, yo dije, tan raro este presidente Petro, que usted lo dijo al principio de la entrevista, expresamente no se ha manifestado, pero sí me sonó muy raro, tan raro este presidente Petro con una persona que aparece precisamente del mundo político, pero es también, lo pensé yo, y esto pues es especulación con todos estos elementos de juicio que estoy planteando, doctor David, pero tan inteligente, porque si alguien tiene ascendencia sobre la mayoría de los congresistas, senadores específicamente, de los de atrás y los nuevos, es el Hash. Entonces, esa es una figura importantísima. Usted la mencionó, simplemente yo quería hacer ese comentario porque en política los favores juegan un papel muy importante. Uno podría decir, Roger, lo siguiente, la cuota inicial más alta la tiene el Hash. O sea, el Hash tiene la cuota inicial porque diría uno que cuenta con todos los votos del pacto histórico, o sea, pues, presume uno. En cambio, uno no podría decir lo mismo de que
los liberales, los conservadores o el centro democrático vayan a votar en bloque. No está tan seguro, no está tan asegurado eso. Lo mismo que la U, o sea, uno de la U y del Partido Liberal puede esperar cualquier cosa, ¿no es cierto? Es posible que, en cambio, el pacto histórico sí vayan más en bloque, y repito, en principio no diría que con el HAS, y es posible, pues especulo, que el Centro Democrático de pronto vaya en bloque con Luis Felipe Henao. El Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador, ahí ya uno no sabe para dónde puedan tirar, si en bloque o individualmente, y es una cosa pues impredecible, pero usted tiene razón, es decir, el HAS sin lugar a dudas tiene más ventaja, pues empezando porque está allá. Está allá. Luis Felipe Henao y Barón tienen que pedir cita, hacer antesala, registrarse a la entrada del edificio. El HAS puede entrar desde las 5 de la mañana y irse a las 10 de la noche y va a tener todos estos días para estar con ellos ahí en plenaria, en comisiones, visitándolo. Entonces, sin lugar, tiene una gran ventaja, uno diría pues, es decir, tiene todo sobre la mesa como para uno decir este man es el más favorito, ¿no es cierto? El HAS parece ser el favorito. Y lo otro que no podemos olvidar, y lo digo con mucho respeto, pero eso no lo puede negar nadie, el país no puede negar eso. Mire, Roger, la procuradora, el que quede procurador, tiene por ahí unos 100 cargos de altísimos salarios. Roger, mire, en la Procuraduría hay unos procuradores que se llaman procuradores judiciales, que son delegados, hay procuradores delegados ante la Corte Suprema, ante el Consejo de Estado, por ejemplo, tienen el mismo salario de los magistrados, es decir, el procurador que llega va a nombrar personas que ganan casi 50 millones de pesos, y son por ahí 30 personas, 30, y hay otros 25 o 30 que pueden estar entre los 30 y 40 millones, es decir, mínimo hay 70, 80 cargos que normalmente se los dan a un senador. Esos 80 cargos es para los que voten por ese candidato. O sea, hay ahí en juego 80 o 100 cargos con salarios superiores a los 35 millones de pesos. Y algunos, el salario es igual a los magistrados de Corte Suprema, que hoy están sobre los 50 millones de pesos. Eso sin hablar, Roger, pues, de otros cargos de 20, 25 millones, que son también atractivos, más los contratistas, usted sabe que en estas entidades siempre hay contratistas de 15 millones, 20 millones. O sea, lo que se maneja ahí en burocracia, en nombramientos y en contratación es impresionante, impresionante. Ahí entonces, ¿qué va a jugar también? Los acuerdos a los que pueda llegar cada uno de estos tres candidatos con 50 o 60 senadores para ir a la fija. O sea, para ir a la fija hay que tener 50, 52 votos, ¿no es cierto? Entonces, ahí están esos cargos para ofrecer. Pero ¿cuán factible es, doctor David, un acuerdo entre Cambio Radical y el Centro Democrático? Es que yo lo veo tan complicado. Pues yo no sé si sea tan fácil, porque digamos que ese acuerdo de alguna forma puede ser una especie de cuota inicial para lo que se viene para las presidenciales. Y recuerde que por ahí está gravitando Vargas Llera y otras personas, no sé qué piensa. Pero fíjate que sería más fácil con ellos que con el pacto, porque recordemos que Vargas Llera las últimas semanas ha arremetido muy duro, Vargas Llera ha sido muy duro. Yo diría que fuera de Vicky Dávila y de Cabal, la oposición más fuerte, es que ni Uribe, yo creo que la oposición más fuerte en las últimas semanas, en el último mes, al gobierno Petro, uno de los mayores opositores ha sido Vargas Llera. Entonces uno diría que es más factible que Vargas Llera y Cambio Radical lleguen a un acuerdo con Centro Democrático a llegar con el pacto histórico, ¿no es cierto? Creería pues uno, en el papel, repito, en el papel, porque es que allá en la dinámica de la política 1700 cosas pueden pasar, pero si a Luis Felipe Henao lograra el voto de Cambio Radical, lograra el voto del Centro Democrático y araña unos cuantos voticos de liberales y conservadores, pues uno diría que Luis Felipe Henao pues podría tener, o sea, me parece que, o sea, lo que yo creo es que es más fácil que Luis Felipe Henao a través de Vargas Llera, de Cambio Radical, del Centro Democrático y del Partido Liberal, arañe más votos que el HAS si lo presentan como candidato de Petro, si lo presentan como candidato del pacto histórico, ¿no es cierto? Porque puede que muchos amigos del HAS digan, hombre, yo sí soy amigo tuyo, a vos me gusta, pero yo no puedo votar por el candidato de Petro, yo no puedo votar por el candidato del pacto histórico. Pues puede que algunos senadores tomen esa postura, ¿no es cierto?
Entonces volvemos a lo mismo. El Haas, uno diría, es amigo de todos, conoce a todos los senadores y lo que decía Roger, es posible que mínimo 60 o 70 senadores le dejan favores al secretario. Pero que eso signifique necesariamente que vayan a votar por él, no sé. Exactamente. No sé. Complicado. Sí, sí. Estaba aquí mirando antes de despedirlo a usted, doctor David, estaba mirando la más reciente encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría y vemos a un Germán Vargas Lleras en el 4º lugar de esa encuesta, con un Juan Manuel Galán primero, Claudia López segundo, Sergio Fajardo tercero y Germán Vargas Lleras cuarto. Después ya le siguen los uribistas, a propósito de lo que se está planteando, por eso la traigo a colación, Vicky Dávila, Miguel Uribe, y ya aparecen los petristas, María José Pizarro, otra uribista, María Fernanda Cabal, y de ahí para abajo. Entonces juega un papel, y en la de Guarumo y Ecoanalítica también, ahí está, mírala ahí para que le quede en la retina a usted, ahí está, de la siguiente lista de candidatos a la presidencia, usted por cuál votaría, y entonces están estos candidatos, pero claro, todavía, según el análisis que hacíamos estos días con el estratega político Miguel Jaramillo Luján, pues mire, ninguno por un 22.3%, que es una cantidad importante de gente que todavía puede, digamos, ser atraída por cualquiera de los candidatos. Pero ahí está Germán Vargas Lleras, es lo que quería simplemente dejar con esta. Pues mire, Roger, que hay ahí 4 candidatos con una diferencia de menos de 2 puntos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y nadie pues alcanza el 15%. Uno diría que si alguien llegara al 15%, pues ya, pero diríamos que todavía lo de Galán pues es todavía, no es todavía tan contundente. Hay todavía 4 o 5 personas muy cercanas, ¿no? Sí. Otro mensaje, Roger, es este, y es que el Congreso o el Senado de pronto piensen, hombre, ya hay una fiscal del gobierno, no hay duda que la fiscal, a pesar de que es competente, es una buena penalista, pues no es acá de cualquier parte, la actual fiscal, Roger, es una persona que sabe de derecho penal, sabe procesal penal, que tiene historia y trayectoria en penal, pero también alguien podría decir, hombre, tenemos fiscal del gobierno, tenemos defensora del pueblo del gobierno, también procurador, vamos a poner un procurador que sea del gobierno. Pero la pregunta, Roger, es, ¿el Haas sí sería un procurador del gobierno? ¿El Haas sí sería tan procurador de bolsillo de Petro? Porque una cosa es que lo terne. Exactamente. Uno no sabe a qué acuerdos llegaron o qué hablarían. Pero sí, tampoco uno puede encajar al Haas como que sea una ficha de Petro o una ficha del gobierno. Está siendo ternado por él, sí. Sí. Pero el Haas, con la experiencia que tiene, con la cancha que tiene y con otra situación, Roger, a lo mejor el Haas ya no piensa en más cosas. El Haas yo creo que es un hombre ya pensionado, entiendo, creo que tiene más de 62 años. Es posible que el Haas, después de ser procurador, ya no le interesan antes. Si él llega a ser procurador, a lo mejor no le interesa pues que tenga que obedecerle o cumplirle órdenes a Petro. Y uno ve al Haas, aunque nunca lo hemos visto en cargos públicos, pero uno lo ve, al menos la figura, ¿sí o no, Roger? La figura parece como que es un hombre de carácter, pues como que es firme, como que es un hombre temperamental, pues, y que tiene mucho manejo, pues que manejar la Secretaría del Senado. Entonces, de pronto tampoco es que vaya a ser pues monedita y pues que Petro pueda manejar si llegara a ser el procurador, ¿no? Hay muchos elementos muy complicados de prever. Porque ese es un elemento objetivo, pues le digo ya desde el conocimiento, uno que ha ido al Congreso y que conoce ese tejemaneje allá, un hombre respetado. ¿Por qué respetado? Porque no es manoseado. Un hombre, como usted lo dice, con temperamento. Entonces, eso hace la diferencia, me parece a mí, como le parece a usted. Bueno, David Suárez Tamayo, gracias por estar con nosotros. De nuevo lo felicitamos por haber llegado tan lejos en el proceso sin apoyo, que es que eso es lo más importante. Que aquí mire que toda la discusión se ha ido entre de quién empuja a qué, quién vota por esto. Entonces, pero usted sin esa ayuda llegó a los 10 últimos y con la absoluta seguridad, probo que lo conocemos, competente absoluto y por eso fue que llegó. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, doctor David. Y la semana entrante, cuando salga la noticia que usted nos anunció, lo molestaremos para que nos ayude a explicarla. No, Roger, gracias a ti, a Javier, y que tengan un feliz día. Gracias, señor. Feliz día, que esté bien.